Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Un placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Los desplegamos en titulares. El primero de ellos es Noticia Brasil. El país está a un paso de tener una nueva y regresiva reforma jubilatoria. Aunque las manifestaciones han sido permanentes, no han logrado revertir una decisión que afectará a millones y millones de trabajadores. En detalle, en Noticias les presentamos los principales cambios de lo que se viene para el pueblo brasileño. Segundo tema que es noticia, Colombia. La noche de este jueves llegan al país los representantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Su tarea será revisar el estado de la implementación del acuerdo de paz entre el Estado y la exguerrilla de las FARC. El panorama con el que se encuentran no puede ser más desolador. Se los presentamos a través de la información y tenemos el análisis. Tercer tema que es noticia, Rusia. El encuentro entre los presidentes Putin y Evo Morales finaliza con una alianza estratégica de largo aliento. Cooperación energética, seguridad nuclear, exploración de litio, coordinación en asuntos internacionales. Gruesa la información que vamos a analizar y, por supuesto, sus implicaciones. Es noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Brasil, una reforma que compete a la constitucionalidad de todo el país. El proyecto de ley presentado en febrero por el presidente Bolsonaro ha superado su primera fase aprobatoria en la Cámara de Diputados. Pasará a una segunda vuelta de votaciones antes de ir al Senado para su total conformidad. Detalles a continuación. La llamada reforma de la seguridad social, que persigue el ahorro fiscal de 265.000 millones de dólares en 10 años, pasará este viernes a una nueva ronda de votaciones en la Cámara de Diputados. En caso de superar los 308 votos en su segunda vuelta ante el Congreso, el proyecto será trasladado al Senado. Esta reforma de pensiones, promovida desde el gobierno de facto de Michel Temer en 2016 y continuado por Jair Bolsonaro, aumenta el mínimo de edad para el retiro laboral, tanto para mujeres como para hombres, alterando así lo estipulado en la Constitución Federal. Los cambios para la jubilación de las mujeres son de 55 años a 62 y para los hombres de 60 a 65 años de edad. Ambos deberán tener como mínimo 20 años de labores para alcanzar al menos el 60% de lo recaudado durante sus años de productividad, mientras que para lograr el 100% deberán tener 40 años de contribuciones. El proyecto, que elimina los derechos de los trabajadores sin alterar los privilegios de la élite económica, impulsando los fondos de pensiones privados, ha llegado a su primera vuelta en medio de un escándalo presidencial para garantizar su victoria ante el Congreso. Según el diputado del Partido Socialismo y Libertad, Iván Valente, el gobierno entregó 300 millones de dólares a diputados, de los cuales 116 millones no tenían autorización legislativa. El diputado anunció acciones legales contra el mandatario, señalando que incurrió en un delito de responsabilidad. Vamos hasta Río de Janeiro con nuestro corresponsal André Vieira. Andrés, de una vez preguntarte reacciones, qué dice la gente, qué dicen los trabajadores, incluso aquellos que podrían pensar ya en jubilarse y es un sueño que se esfuma. Hola, Tatiana, saludos a ti, saludos a la audiencia aquí de Es Noticia. Por aquí las reacciones son inmediatas, Tatiana. Por ejemplo, en el día de ayer hubo movilización, por ejemplo, en la ciudad de São Paulo, como también ahí en Brasilia, donde los diputados estaban votando el día de ayer esta primera fase de la reforma en el sistema de pensiones aquí de Brasil. Para el día de mañana, por ejemplo, aquí en Río de Janeiro, se espera una nueva movilización. O sea, que en diferentes ciudades el pueblo está movilizado para decir no a esta reforma en el sistema de pensiones, la reforma jubilatoria que fue propuesta ahí por Michel Temer y ahora toma cuerpo aquí en el gobierno de Jair Bolsonaro, que envía esta propuesta antigua
de este sector neoliberal para el Congreso aquí de Brasil. Una reforma, por ejemplo, que ha sido rechazada por un conjunto amplio de los trabajadores. Por ejemplo, todas las centrales sindicales aquí de Brasil, las que están más cercanas a la derecha, las que están más cercanas a la izquierda, están unificadas para decir no a esa reforma en el sistema de pensiones. Esto porque ellos también recuerdan, por ejemplo, la reforma laboral que fue aprobada por el gobierno de Michel Temer, que prometía empleos aquí en todo el país, y Brasil actualmente vive con 13 millones de desempleados, o sea, una reforma que no sirvió para aumentar el número de empleos aquí en este país, pero sirvió sí para aumentar, por ejemplo, la informalidad, para aumentar el desempleo aquí en ese país. También recuerdan que fue aprobada esta reforma para la cuestión del servicio tercerizado, la ley de la tercerización aquí en este país, que también retiró muchos derechos de esos trabajadores, y entre todo eso también está Brasil vive bajo un congelamiento de sus inversiones públicas para todos los sectores, o sea que por todos los lados, desde el golpe de Estado contra Dilma Rousseff, viene este avance de este proyecto neoliberal que primero fue aplicado por medio de un golpe y ahora viene con un gobierno que venció las elecciones luego de Lula da Silva, el principal candidato que justamente prometía aumentar los derechos laborales, fue detenido e impedido de disputar las elecciones. O sea que por aquí existe sí una resistencia muy fuerte de personas que alertan para esa reforma en el sistema de pensiones, que perjudicará principalmente, Tatiana, a las mujeres aquí de este país, también a los trabajadores y trabajadoras rurales que tendrán ahora más dificultades para acceder a este beneficio. Y un punto muy importante de esta reforma que retira los derechos, porque aquí en Brasil actualmente son dos tipos de jubilaciones que los trabajadores tienen derecho. Primero, por el tiempo de contribución y también por edad. Por esta propuesta del gobierno de Jair Bolsonaro, la jubilación por tiempo de contribución ya no existe más. O sea que una dificultad gigantesca para los trabajadores se acerca aquí. Falta todavía la segunda votación ahí en la Cámara de los Diputados. En el día de hoy están evaluando los destaques de esta propuesta. Se espera que mañana se vote esta una segunda sesión y luego pasará al Senado, que si cambia alguna cosa de esta propuesta, esa propuesta retorna a la Cámara de los Diputados antes de pasar al presidente de la República. Pero mientras tanto, mientras no está aprobada, los trabajadores prometen resistir en las calles, Tatiana. Con este escenario tan complejo se evidencia la pugna entre las calles y la clase política que hace vida dentro del Congreso. Gracias, André. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Es un asunto que vamos a analizar de inmediato, comenzando desde este momento lo que está pasando en el Congreso hacia atrás, precisamente hasta el golpe de Estado en contra de la presidenta Dilma Rousseff. Para ello nos acompaña Breno Alman, periodista, director de Ópera Mundi, es brasileño y nos acompaña en nuestro estudio. Breno, ¿cómo estás? Un gusto estar Un placer. acá. Gracias por acompañarnos. Diríamos que todo está listo, que ya está el plato servido y que esa reforma pasará, lo que queda faltando, lo que queda de Cámara de Diputados y de Senado. Mira, hay una correlación de fuerzas en el Parlamento brasileño muy favorable al bloque conservador, a la política neoliberal. La alianza entre la extrema derecha, representada por el presidente Bolsonaro, y la derecha tradicional, representada por los partidos oligárquicos que controlan el Parlamento brasileño, es una alianza suficientemente fuerte para aprobar la reforma de las pensiones. Claro, hay presiones en las calles, hay divisiones incluso sobre algunos temas dentro del bloque conservador, pero hay una ofensiva dura para aprobar esa reforma, que es una reivindicación fundamental del capital financiero en Brasil, dentro y fuera del país. Claro, esto pareciese que de la cadena de reformas que comenzó el presidente no electo Temer es la que queda faltando. Claro, ¿no? De la yo creo cadena que de reformas concluye una primera etapa. neoconservadoras. Ellos quieren ir más lejos en eso. Mucho más lejos. ¿Pero qué les quedaría faltando? Claro, una ola, en términos de golpes a los trabajadores, la tercerización, sí, el nivel de la informalidad que hay ahora. Mira, el gobierno está preparando una medida provisoria que en Brasil es una ley que se aplica hasta que el Congreso la apruebe o no,
que, por ejemplo, suspende nuestra consolidación de las leyes de trabajo, la CLT, que permite mucho más facilidades a los patrones en su relación con los trabajadores. Es una especie de profundización de la reforma laboral que hizo Temer. Ellos que fue discuten terrible. una nueva ola de privatizaciones. De hecho, ya están privatizando las joyas de la corona. Por ejemplo, Petrobras tiene ahora una autorización para vender sus activos sin consulta al Parlamento y lo está haciendo. El Banco de Brasil tiene la misma autorización. ¿Autorización del presidente? Hubo una autorización del presidente y de la Corte Suprema. Y de la Corte Suprema, claro, imagínate. Para que puedan vender sus activos. Entonces, es un proceso de desconstrucción del país. Es una lógica neocolonial. O sea, una lógica en la cual Brasil se desindustrializa. Brasil se queda un país más barato para el gran capital de todas las partes, nacional o internacional. Se rebajan los sueldos, se rebajan los derechos sociales, se rebajan los impuestos para los ricos y por eso se recortan los servicios públicos, se privatiza, se desregulamenta. Brasil acepta una condición neocolonial de exportador de productos de minería, de productos agrícolas como la soya, de importación industrial, y un país que trata de atraer capitales para la industria y para otras actividades, ofertando bajos sueldos, ningún derecho, bajos impuestos. Es el modelo neocolonial. Pero a la más gran escala, en una nación que había logrado avanzar, y de qué manera en los últimos 20 años, ¿qué tanto más? Cuando me dices esto, se pregunta uno, querían de la gran torta del nivel industrial y del nivel de inversión, todos estos sectores que están detrás, si lo tenían, se enriquecieron en los años de los gobiernos del presidente Lula y de la presidenta Dilma. Lo que se pasa es que después de 2008, hubo un giro en el capitalismo mundial, se acabó la fase expansiva y ellos empezaron a atacar lo que llaman de los costos de producción, especialmente los costos del trabajo y los costos de los derechos sociales. Tratan de apretar los sueldos de los trabajadores, de sus derechos, ¿no? Y eso se pasa fundamentalmente con más fuerza en los países de la periferia del sistema capitalista, en los cuales está Brasil, entre los cuales Brasil tiene un rol fundamental. Entonces, Brasil es fundamental para la reorganización de la acumulación capitalista mundial, una vez que acepte un espacio neocolonial como está dibujado por las élites brasileñas. Su proyecto de país permite incluir 20, 30 millones. Si Brasil fuera un Canadá con una población de unos 30 millones, bueno, quizás funcionaría, pero somos más de 200 millones. ¿Qué van a hacer con los otros 150, 170 millones? Claro. Es una exclusión social jamás vista, te digo sin temor de exageración, es una exclusión social jamás vista en la historia de la humanidad. Van a poner 150 millones de personas fuera de la sociedad. Es impresionante todo esto. ¿Qué pasa con la presión social? ¿Qué pasa con las movilizaciones? ¿Qué pasa con la calle, Breno? Mira, hay una recuperación de la capacidad de movilización de las fuerzas progresistas. Es una recuperación lenta porque el pueblo brasileño ha sufrido muchas derrotas desde 2016. La caída, cuando tumbar el impeachment, el golpe contra la presidenta Dilma. Después las elecciones municipales de 2016, después la prisión del expresidente Lula, finalmente la derrota de las fuerzas de izquierda para Jair Bolsonaro. Entonces, cuando un pueblo sufre muchas derrotas, es natural en un primer momento, en una primera etapa, un sentimiento de desánimo, de desconfianza en la capacidad de lucha, una división, una discusión sobre los errores que se cometieran. Entonces se va saliendo de esa situación. Ahora en junio, julio, la capacidad de movilización del pueblo es más grande que en enero, febrero, pero sigue un proceso de recuperación, que es un proceso, Tachi, un proceso lento. Es un proceso en el cual el pueblo va recuperando confianza en la izquierda, en que la izquierda va recuperando su capacidad de forjar identidad con el pueblo. Entonces se moviliza, hay una capacidad de poner centenas de miles en la calle
pero aún no es una fuerza social de combate en condiciones de imponer presión e imponer derrota al enemigo. Claro, que pugne con respecto a esto que tanto golpea, Claro. porque volviendo a la reforma, a ti en particular, si para lograr una jubilación necesitas del 100%, necesitas haber cotizado 40 años de manera interrumpida, ¿te vas a poder jubilar, Breno, algún día? No, jamás. Nadie va a poder jubilarse. Solamente la gente más rica se va a poder jubilar, que empezó a trabajar más tarde y que logra tener condiciones especiales, algunos profesionales, algunos sectores profesionales, pero la mayoría del pueblo trabajador de Brasil, con esa decisión sobre la reforma de las pensiones, se van a quedar sin condiciones efectivas de jubilación en el futuro. Sobre todo pensando en los jóvenes. Claro, El mensaje es clarísimo para la juventud. Hay un doble ataque a los jóvenes en Brasil, Tati. Uno, la reforma de las pensiones, pero hay otro que es la reforma laboral. La reforma laboral prácticamente acabó con la perspectiva de un trabajo formal con los derechos laborales normales. Los jóvenes en Brasil, en su gran mayoría hoy, tienen un nivel de precarización impresionante. Trabajan lo que nosotros llamamos, hacen bico. ¿Qué es hacer bico? Trabajar como un freelancer, tener unas pocas horas de trabajo, no tener contrato fijo, trabajo tercerizado. Los jóvenes perdieron con la reforma laboral la perspectiva de un trabajo formal. Ese asunto, además de puedes trabajar 10 o 12 horas porque el empleador lo permite, no tienes vacaciones o pueden dividirlas en 3, claro, es realmente terrible. Si lo revisas con otras naciones de América Latina en términos de reforma laboral y reforma jubilatoria, ¿qué dices? Pareciese una de las más agresivas. Es la más agresiva, no tengo duda de eso, no tengo ninguna duda. Es una regresión social a un periodo, una regresión social de 90 años. Esas conquistas que se están demoliendo ahora son conquistas de la revolución liberal de 1930. No estoy hablando de una revolución popular, proletaria, socialista, no. Sí. Estoy hablando de la revolución liberal dirigida por Getúlio Vargas en 1930, en el periodo en que Getúlio Vargas fue gobierno. Bajo una dictadura, incluso entre el periodo 37 y 45, se establecieron los derechos de los trabajadores, se establecieron los códigos del trabajo, los códigos de las pensiones. Eso está se demoliendo. Ni siquiera en dictadura pasó eso. No, es una regresión social de 80 años. Se vuelve al principio del siglo XX, donde el trabajo no tenía ningún derecho, ninguna protección y los sueldos eran de semiesclavitud. Y a esto es necesario preguntarte sobre el papel de los medios de comunicación. Son evidentemente hegemónicos, son un gran monopolio, Globo y Fola, por ejemplo, pero no hay el más mínimo atisbo de atención hacia quienes los ven. Mira, hay algún nivel de pluralidad en uno u otro medio, pero en general lo que se pasa en Brasil es que la burguesía brasileña está bajo un consenso. Hay un consenso en la burguesía brasileña favorable a esta versión extremadamente radicalizada del programa neoliberal. Hay un consenso entre la burguesía brasileña que Brasil perdió la posibilidad de un desarrollo autónomo y basado en la expansión del mercado interno. Que Brasil, para retomar su crecimiento capitalista, necesita ser un país sin derechos sociales, con bajos sueldos, país sometido, superditado a los estados imperialistas, y en especial a los Estados Unidos. Sobre todo cuando veíamos, bueno, ¿por qué decíamos que era el gigante suramericano? Se había posicionado como una de las principales economías emergentes de este mundo. Claro. Hay un proceso de desindustrialización en Brasil que ahora está extremadamente acelerado. Es un proceso antiguo que viene de los años 80, pero que se acelera muchísimo ahora. Para que tengas una idea, la participación de la industria en la economía brasileña ha caído para los niveles de los años 10 del siglo pasado. Está como 12-13%, ¿no? La inversión ha caído para menos de 5%. La inversión en capital fijo. O sea, la economía brasileña vive una regresión brutal. Estamos en el 5º año, prácticamente 5 años consecutivos de recesión. Ese año que empezó con una previsión de crecimiento económico alrededor de los 2 puntos, ahora está por abajo del punto 8. No va a haber crecimiento alguno hasta que termine el año, no va a haber crecimiento alguno. O sea, el país está estagnado.
los sueldos están bajando en términos relativos, los derechos, se sacan los derechos sociales, se recortan los servicios públicos, se contingencia el presupuesto del Estado para las cuestiones fundamentales como salud y educación. La rebelión de los estudiantes fue fundamentalmente provocada por un recorte de 30% en el presupuesto para las universidades, lo que las inviabiliza por completo. Por completo. Hay universidades en Brasil que no tienen plata para pagar la luz eléctrica. Entonces es un proceso de desconstrucción del país, para que el país pueda tener una función neocolonial en la acumulación capitalista mundial, como fue en el pasado. Increíble. Ahora, esto todo nos lleva a preguntarte sobre el expresidente Lula da Silva y las pruebas que han salido más recientemente sobre lo que se sabía, lo que se denunciaba, pero ahora con pruebas, como por ejemplo las presentadas por The Intercept, que de hecho uno de sus periodistas estaba hoy ante el Senado de Brasil. ¿Hasta dónde crees que esto va a llegar para que realmente comience a derivar en una verdadera justicia? Mira, esos mensajes de Intercept, además de pruebas muy claras de la manipulación del proceso contra el expresidente Lula, han generado un nuevo escenario político y judicial en el país. 58% de la gente, según una encuesta reciente del Instituto Datafolha, consideran que el ex juez Sergio Moro, actual ministro de la Justicia de Bolsonaro, tomó decisiones irregulares y esas decisiones tienen que ser revisadas. 58% de la gente lo considera. ¿Y será por eso que esta semana pidió licencia? Claro, está tratando de manejar la presión que hay sobre él. Eso tiene repercusión en el sistema de justicia y eso estableció una grave crisis del otro lado en relación a la condena del expresidente Lula. En las próximas semanas se va a juzgar un habeas corpus que pide la anulación de las condenas del expresidente por sospechosa del ex juez Sergio Moro. Además del hecho muy evidente que fue nombrado ministro de la Justicia de Bolsonaro en noviembre. No, es que... Mira en qué país eso se podría pasar, en qué situación normal eso se podría pasar. Es increíble. Sergio Moro toma una decisión jurídica, condena a Lula, saca a Lula del proceso electoral, Bolsonaro gana las elecciones fundamentalmente porque Lula no está en el proceso electoral y Bolsonaro, una vez que gana la presidencia de la República, invita a Sergio Moro para ser su ministro de Justicia y le promete la próxima silla vacante en la Corte Suprema. Eso es corrupción, no hay otra palabra para eso. Es el peor tipo de corrupción, porque es la corrupción para controlar el comando del Estado. Claro. O sea, es un crimen muy claro. Además de ese crimen, ahora hay pruebas de conspiración entre el ex juez Sergio Moro y los fiscales que pidieron la condenación de Lula. Toda la investigación, todo el inquérito está contaminado por una conspiración entre el ex juez Sergio Moro y los fiscales. Sobre eso la Corte Suprema va a tener que pronunciarse. Pero tendrán que hacerlo. Y el asunto es si todo el sistema de justicia de Brasil está tan viciado, tan politizado, al punto en que cuando se habla del llamado lawfare, inmediatamente se señala esa Brasil. ¿Cuál es la garantía para que alguien de una manera seria realmente pueda revisar el caso? No hay garantías. Al revés. Hay una pugna dentro del sistema de justicia entre lo que se llaman los garantistas, la gente que quiere cumplir la Constitución, y los tipos que están vinculados a la Operación Lava Jato y que defienden el ex juez Sergio Moro y que políticamente hacen parte del bloque conservador que desea mantener Lula preso fuera del juego político lo más tiempo que se pueda. Pero llegará un momento en que será insostenible. Insostenible sostener toda esta manipulación. Claro, pero eso depende muchísimo, volvemos al punto inicial de nuestra conversación, eso depende muchísimo de la movilización popular. Hay que tener mucha movilización popular para frenar los sectores más conservadores del sistema de justicia. Voy acá a hacer una comparación. Mira, ¿cómo fue que Mandela fue liberado en Sudáfrica? Tuvo que haber mucha presión dentro y fuera del país, mucha presión social sobre el gobierno del apartheid, sobre el sistema de justicia de Sudáfrica, para generar una situación, una correlación de fuerzas en la cual no fuese más posible para el gobierno del apartheid mantener Mandela preso. Claro, pero fíjate que bien traes a colación ese ejemplo, pero también inmediatamente recuerdo cuántas veces Naciones Unidas se ha pronunciado sobre el caso del expresidente Lula, sobre la manipulación política
todos los intelectuales del mundo califican, lo consideran como el principal preso político del mundo, claro. Pero todo se queda allí, en medio de un mundo donde al derecho se le ha quebrado. Claro, pero se va avanzando en eso. La presión sobre el gobierno brasileño, sobre el sistema de justicia en Brasil, está avanzando dentro y fuera del país. La campaña por la libertad del expresidente Lula va ganando fuerza, cada vez más fuerza. Después de esos mensajes de Intercept, ahora hay incluso sectores, digamos, conservadores del mundo, periódicos, medios de comunicación bastante conservadores. En ese momento miran y dicen, mira, eso es un escándalo. Así no se puede jugar, hay que mantener la apariencia, ¿no? La apariencia, por lo menos. Por lo menos la apariencia, o sea, y es un escándalo. Una situación como esa es absolutamente insostenible de un punto de vista del derecho, de las leyes, de los códigos de la democracia, ¿no? Y eso se va fortaleciendo poco a poco. No es una corrida de 100 metros. La resistencia en Brasil es un maratón. Es una corrida larga. Así que es un asunto de largo aliento. Hay que acumular fuerzas, hay que tener persistencia y paciencia. No es una batalla así. Pero hay esperanza. Hay mucha esperanza siempre, porque hay el derecho y la verdad está de nuestro lado. Y cuando el derecho y la verdad está de nuestro lado, hay esperanza, porque el pueblo lucha por mantener sus derechos, por garantizar que la verdad venza la mentira. Así es en la historia del mundo. Muchas gracias, Breno. Con esa reflexión te despido. Un placer. Muchísimas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia. La noche de este jueves llegan al país los representantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Su tarea será revisar el estado de la implementación de acuerdos de paz entre el Estado y las FARC. El panorama con el que se encuentran no puede ser más desolador. Se los presentamos y lo analizamos en el Noticia al volver. En Noticia Colombia, representantes de los 15 países miembros del Consejo de Seguridad y funcionarios de la Secretaría General de Naciones Unidas llegan este jueves en la noche a Bogotá. Evaluarán el proceso de implementación del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la exguerrilla de las FARC, hoy convertida en un partido político. Detalles a continuación. La visita será hasta el domingo 14 de julio y estará liderada por Perú y el Reino Unido, en compañía de los representantes del resto de países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, así como funcionarios de la Secretaría General de este organismo. El objetivo será verificar los objetivos de las fases de implementación del proceso de paz en Colombia. La llegada de la Comisión Internacional se produce en un momento complicado de la implementación de los acuerdos. Se da a pocas horas del asesinato de 2 excombatientes de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con lo cual suman 136 los exguerrilleros asesinados desde la firma en noviembre de 2016. También se produce en medio de una crisis humanitaria por el asesinato sistemático de líderes sociales que ya suman más de 600 víctimas, así como por el desplazamiento forzado, producto de la persistencia del conflicto armado. A esto se suma la orden de captura de la Corte Suprema contra Jesús Santrich tras faltar a un citatorio. La comisión prevé reunirse este viernes con el presidente Iván Duque. Asimismo, durante el fin de semana, sostendrán encuentros con miembros de la Jurisdicción Especial para la Paz, de la Comisión de la Verdad y de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, así como con representantes del partido FARC y de las 26 agencias del Sistema de Naciones Unidas que tienen presencia en este país. Además, visitarán uno de los espacios territoriales donde fueron ubicados exguerrilleros para apoyarlos en su reinserción a la sociedad. El Consejo de Seguridad realizó esta misma agenda en mayo de 2017.
Colombia recibe abultadas ayudas económicas de la comunidad internacional a través del Fondo para la Paz, el Fondo Multidonante de la Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea y el Banco Mundial son algunos de los contribuyentes. Según un artículo periodístico del portal Verdad Abierta, la cooperación internacional le ha aportado a la implementación de los acuerdos alrededor de 215 millones de dólares, dinero sobre el que no se conoce públicamente su destinación. Pese a este acompañamiento y las promesas del gobierno de Iván Duque de avanzar en el proceso de paz, la implementación de los acuerdos se quedaron solamente en papeles y esperanza. En papeles y esperanza. Sin embargo, en algunas zonas de Colombia, de esa Colombia profunda, hay una fuerte esperanza y aferrados a ese anhelo de paz porque es donde más se siente. Vamos a hablar de todo esto con nuestra corresponsal en Bogotá, Tatiana Portela. Tatiana, ¿cómo estás? Buenas noches, adelante. Un saludo muy especial para usted, Tatiana, y para todos nuestros televidentes. Pues bien, esta visita de los delegados del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se da en medio de una grave situación humanitaria que se vive en el país a cuenta de los asesinatos de los exguerrilleros. 136 desde la firma del acuerdo de paz hasta el día de hoy han sido asesinados sin que en la mayoría se esclarezcan quiénes son los autores intelectuales de estos asesinatos. Y a eso se le suma también la grave situación por los asesinatos de líderes sociales, más de 600, el mismo panorama, un panorama de injusticia, de impunidad, un panorama en donde me parece que a este gobierno no le interesa resolver el problema de tajo que están asesinando a los líderes indígenas, campesinos, afrodescendientes. A eso sumarle que esta misión de verificación tiene un objetivo concreto, porque ya ha hecho un llamado sobre los asesinatos de líderes sociales, pero también sobre lo que está pasando en términos de reincorporación con esos excombatientes que están en esos ETCRs. Por eso, una de las visitas se realizará al municipio de Caldono, en el departamento del Cauca, donde hay una ETCR, para poder verificar cómo es el estado de implementación. Pero ya hemos advertido lo que han dicho incluso los miembros del partido político FARC, y es que no saben dónde está el dinero de la implementación, por lo menos en lo que te respecta con el tema de la reincorporación. Ellos aseguran que hasta el momento de hoy no se han llevado a cabo los proyectos productivos que deberían dar o que debería apostarle el gobierno de Iván Duque, este gobierno nacional o el Estado colombiano. Es decir, dicen, lo más fundamental, Tatiana, no hay tierra para poder llevar a cabo los proyectos productivos, no tenemos casa, eso es lo que dicen adicionalmente, y los proyectos productivos que están andando es por cuenta de los mismos excombatientes o incluso por la ayuda internacional. Es decir, hay una deuda pendiente del Estado colombiano para poder reincorporar a estas personas a la sociedad civil, un compromiso fundamental para que el proceso de paz o de la implementación sea efectivo. Pero otro tema también fundamental tiene que ver con los desplazamientos masivos, la alta presencia de fuerzas paramilitares e incluso de esos, grupos armados organizados, como le llama el gobierno de Iván Duque, y a eso se le suma confinamientos que están viviendo las comunidades, sobre todo en el Chocó y en el Urabá antioqueño, comunidades que se han visto afectadas por esos grupos narcotraficantes, y adicionalmente para terminar, en toda esa situación tan difícil, tiene que ver con la no voluntad del gobierno de cumplir con la sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos. Es decir, hay un panorama bastante gris, bastante difícil en estas regiones del país, que esperan las comunidades, que esperan incluso el mismo partido político FARC, que se evidencia en esta visita del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Resaltar entonces que este sábado llegarán entonces hasta el ETCR de Caldono, en el departamento del Cauca, a verificar una de las tantas ETCRs, y seguidamente el domingo viajarán nuevamente para Nueva York. El 19 de julio se conocerá, Tatiana, este informe de qué es lo que pudo conocer, de lo que pudo constatar este Consejo de Seguridad, que nuevamente señalo, esperan que sea la realidad que se está viviendo y no, como dicen ellos, lo que el presidente Iván Duque en el exterior quiere dar a conocer, y es que está cumpliendo con la implementación del acuerdo de paz, una cosa que no se ve en la realidad aquí, sobre todo en esos departamentos mal golpeados del país por el conflicto armado. Gracias, Tatiana. De hecho, ese es el gran reto, que conozcan la verdad verdadera, la realidad de esta situación. Vamos así con el análisis. Para ello nos acompaña Carlos Medina Gallego, es analista en temas de paz, catedrático universitario, experto en temas de las insurgencias. Ha escrito bastante sobre el tema, con nosotros también desde Bogotá. Profesor Medina, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tatiana, muy buenas noches para vos y para toda la audiencia de Telesur.
Hace ya un poco más de año y medio hubo en Colombia la primera visita de los representantes de las 15 naciones que hacen parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. De esa fecha a hoy, ¿qué ha pasado con la implementación de los acuerdos de paz? ¿Cuál es tu visión? Bueno, digamos que hace un año y medio todavía estaba gobernando el presidente Juan Manuel Santos y se realizaban todas las acciones de gobierno dirigidas a garantizar que la implementación del acuerdo se diera en los términos que había sido concertado con las FARC. Pero estamos en un momento totalmente distinto. Se va a cumplir el próximo 7 de agosto el primer año de gobierno del presidente Iván Duque, que con el partido de gobierno, el Centro Democrático, y con la coalición de gobierno del Partido Conservador, se han opuesto de manera sistemática no solamente al acuerdo, sino que han torpedeado la implementación de este en muchos aspectos que son fundamentales para poder garantizar unas condiciones de no retorno a la guerra y de disminución sistemática de los ciclos de violencia por los cuales ha atravesado el país. Entonces estamos en un momento totalmente distinto al de la primera visita y en una coyuntura tan grave como ustedes la han presentado, un ciclo de violencia escalonado dirigido fundamentalmente contra líderes sociales y excombatientes de las FARC, ahora constituido como partido político, que, como lo han señalado los miembros de la dirección política de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, hay como una especie de plan de aniquilamiento contra los miembros de las FARC en los distintos territorios donde están los espacios territoriales, y esto genera en la población reincorporada una situación de angustia e incertidumbre. Los asesinatos sistemáticos y permanentes que se han producido contra los excombatientes llaman la atención de la comunidad internacional, y es oportuno que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas haga una visita, hable con el Estado, hable con la sociedad, hable con las FARC, visite los espacios territoriales y perciba de manera clara y directa la situación de la implementación de este proceso. Es decir, hay una situación supremamente compleja que requiere que la comunidad internacional intervenga y le mande un mensaje lo más claro posible al gobierno colombiano. Porque, profesor Medina, parece que viendo las cosas así a nivel interno en Colombia, todo en este momento manejado por la extrema derecha y el presidente Iván Duque desde la retórica diciendo que sí va a avanzar en la implementación de los acuerdos de paz, pero haciendo todo lo contrario. Detrás el expresidente Uribe, pareciese entonces que solamente queda la esperanza de que aquella llamada comunidad internacional haga algo producto de la presión, de los compromisos adquiridos con el mundo y de la cantidad de dinero entregados al Fondo de la Paz. Sí, evidentemente el presidente Iván Duque ha manejado un doble discurso. Un discurso hacia la comunidad internacional en el que hace aparecer el gobierno como un gobierno que está buscando implementar los acuerdos y que está trabajando por la paz. Pero un discurso interno dirigido directamente desde el gobierno que torpedea los avances del proceso de paz y que, como se vio en las objeciones que hizo a la ley reglamentaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, se toma el tiempo en discusiones innecesarias y no impulsa políticas claras que permitan la implementación del acuerdo. El acuerdo tiene un problema supremamente grave hoy, y es que no cuenta con recursos del presupuesto público para su implementación. La Jurisdicción Especial para la Paz se le descontó el 30% de sus recursos. La Comisión de la Verdad tiene insuficiencia de recursos, para no hablar de la Unidad de la Búsqueda de Personas Desaparecidas, que también se encuentra en precariedad presupuestal. Eso súmele lo de los proyectos productivos en los espacios territoriales. No es cierto que lo que dice el alto comisionado de la reincorporación, Arcila, para afirmar de que el gobierno viene impulsando de manera exitosa los proyectos productivos en estos espacios territoriales. Los proyectos exitosos que hay en esos espacios territoriales es el resultado del esfuerzo que ha realizado dos actores que son fundamentales para que ellos sean exitosos.
Por una parte, la FARC, que ha colocado la mejor disposición y voluntad para sacar adelante esos proyectos productivos que garantizan condiciones de vida digna a los miembros de la organización y sus familias, y por otra parte, los apoyos económicos que ha dado la comunidad internacional, que hoy la FARC reclama se explique con toda claridad qué se ha hecho con esas ayudas económicas que, como usted lo ha señalado, está por el orden de los 215 millones de dólares. Entonces, la situación por la cual atraviesa la implementación no es la mejor, como no es la mejor la situación de seguridad que se vive en los territorios, particularmente para las poblaciones, para sus líderes sociales. A eso agreguémosle otra situación que es necesario ponderar. La paz debe ser una paz completa, y eso obliga a que el gobierno retome el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional, cuya delegación de gobierno se ha solicitado en extradición. Es decir, cuando no existe una voluntad clara del gobierno para retomar estos diálogos, se solicita en extradición para generar procesos judiciales a los miembros que están representando allí la organización. Y a la todo situación esto, es supremamente compleja. Muy compleja, y a todo este panorama muy complicado y doloroso, profesor Medina, quiero sumarle, para que usted nos ayude a entenderlo, la reconfiguración de nuevos actores armados ilegales entre paramilitares, entre las llamadas bandas criminales, entre narcotraficantes, entre sicariato, lo cual complejiza aún más este llamado posacuerdo. Y algo muy grave, le pregunto a usted, porque pareciese realmente así, que el gobierno o no lo entiende, o no lo quiere entender, o lo invisibiliza, o no sabemos qué es lo que pasa. Y parte de eso, entonces, nos preguntaríamos si es el altísimo nivel de impunidad que se registra. Primero, hay una reactivación de la guerra en los territorios porque comenzó a implementarse la presencia de los grupos paramilitares y su fortalecimiento. El gobierno no ha definido una política clara de lucha contra el paramilitarismo en el país, y el proceso de paz requiere que estos grupos sean combatidos y se les aniquile o se les capture, se saque del escenario de riesgo que constituyen en los distintos territorios. Segundo, el problema del narcotráfico, que fue tan duramente tratado y tan largamente discutido en la mesa de conversaciones de La Habana, y que señaló unas rutas para su tratamiento, está siendo desconocido. Y lejos de llegar a acuerdos con las comunidades campesinas cocaleras, lo que se viene promoviendo es la fumigación y la aspersión aérea, y eso es absolutamente contraproducente en relación de un tratamiento que no criminalice y que no contamine el medio ambiente y no criminalice a los campesinos. Es decir, hay unos componentes del conflicto que se mantienen. Las prácticas de sicariato contra dirigentes sociales y particularmente contra mujeres, porque últimamente se han ensañado con las mujeres que representan a las víctimas reclamantes de tierra o líderes comunitarias en los territorios, y las han venido asesinando sistemáticamente. 54 mujeres han sido asesinadas en los últimos 2 años en relación con el conflicto colombiano. A eso súmele la presencia de otros actores armados que han retornado, dada la desconfianza que tienen en el Estado, como son las disidencias de la FARC, que vienen colonizando nuevamente territorios, estableciendo alianzas de distinta índole y de distinta calidad, dadas las características de sus mandos y las preocupaciones que tienen estos mandos de construir sus propias economías de guerra. Más la presencia del ELN y la expansión del ELN en el territorio, sobre todo en el área de frontera con Venezuela, en el Chocó, en la parte norte del Caribe y en el suroccidente del país. Es decir, hay una reconfiguración del conflicto armado a la cual no se le quiere prestar atención. Y eso, súmele la crisis que se ha presentado por efectos de la corrupción al interior de la fuerza pública, donde muchos oficiales, altos oficiales, generales y coroneles han saqueado los presupuestos públicos dedicados a la seguridad, pero además la política de seguridad implementada por el actual ministro Botero en relación con demandar doblar los resultados de la confrontación con los grupos armados o los grupos armados organizados, como los llaman ellos, en términos de que obliga de alguna manera
a que los oficiales de las distintas unidades militares tengan que sacar muertos de cualquier parte y nos retorne al sistema de los falsos positivos. Es decir, las denuncias que se han presentado por la prensa nacional y la prensa internacional en relación con una política equivocada en materia de seguridad, sumado a las actividades de corrupción de la fuerza pública, generan una situación en el sector defensa supremamente complicada. Son demasiadas sumas de una situación muy, muy compleja. Profesor Medina, gracias por ayudarnos a entenderlo. Un panorama realmente muy, muy oscuro para Colombia, y justo cuando llega el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Vamos a ver qué tanto entienden, comprenden o le permiten ver de este escenario. Buenas noches. Bueno, buenas noches, Tatiana. Muchísimas gracias. Tenemos algo más para agregar en nuestra página en www.telesurtv.net. Consejo de Seguridad de la ONU revisa proceso de paz en Colombia. Parte de lo que ya hemos establecido, quiero destacar esto. Lo dice la misión de la ONU en Colombia. Este jueves llega el Consejo de Seguridad a Colombia. Esta es la segunda visita del país. Y algo importante para destacar, ¿por qué llegan allí? Porque el Consejo de Seguridad es el principal responsable del mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Eso es lo que dicen, con todos sus bemoles, así lo dicen ellos. Conoce más sobre sus funciones y países miembros, es la invitación que se hace para los colombianos. Han dicho ellos esto a través también del ministro de Exteriores de Colombia. Esperamos que las apreciaciones de los miembros del Consejo de Seguridad sobre esta visita sean planteadas el próximo 19 de julio en Nueva York durante la presentación del informe de esta misión de verificación correspondiente al segundo trimestre del año, dijo el ministro de Exteriores de Colombia. Ahí entonces la información. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, salimos de la frontera de América Latina, pero nos mantenemos conectados con la región. Ahí están las imágenes, porque es noticia Rusia. El encuentro entre los presidentes Putin y Evo Morales finaliza con una alianza estratégica de largo aliento. Cooperación energética, seguridad nuclear, exploración de litio, coordinación en asuntos internacionales. Analizamos este plan entre Rusia y Bolivia. Al volver, aquí estamos en Es Noticia. En Noticia Rusia, en el marco de relaciones igualitarias y productivas, así quedó planteado, se desarrolló la cumbre bilateral entre los presidentes Vladimir Putin y Evo Morales en Moscú. Los presidentes se reunieron en el Kremlin en compañía de sus respectivas delegaciones. Firmaron acuerdos bilaterales en áreas de energía, de hidrocarburos, de seguridad nuclear y defensa. El presidente de Bolivia, Evo Morales, destacó la presencia de Rusia en América Latina en el contexto geopolítico al liderar la lucha por el respeto al derecho internacional. El presidente Morales hizo un llamado a dejar atrás las posiciones unilaterales y darle paso al multilateralismo. Y estos acuerdos, bien resumidos por el hermano presidente Vladimir, pues nos permite seguir garantizando mayor inversión, más comercio y salud de trabajo de los ministerios, de los equipos técnicos que tienen que hacer negocio para sus países. Que gane Bolivia y que gane Rusia. Hemos acabado de firmar una declaración conjunta que reafirmó el carácter estratégico entre Rusia y Bolivia y hemos expresado el firme compromiso a su desarrollo. Hemos puesto hincapié en los asuntos de interacción económica. Hemos acordado hacer crecer el volumen de inversiones y de comercio. Recordamos un aspecto histórico, ambos países fijaron relaciones diplomáticas en 1898. Desde entonces establecieron 90 instrumentos bilaterales: científico, comercial, minería, salud, defensa y energía.
Hay muchos ojos puestos sobre esta cumbre bilateral entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el de Bolivia, Evo Morales. Vamos a analizarlo. Para ello nos acompaña Ana Esther Ceseña, analista internacional del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, directora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, con nosotros desde Ciudad de México. Doctora Ceseña, qué placer saludarla. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Tatiana? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Quiero preguntarte primero... hay un gran compendio de acuerdos, pero sobre todo hay unos relacionados con defensa y con seguridad nuclear. De hecho, se avanzó bastante en ese asunto. ¿Cómo lo ves cuando para América Latina en particular hay acciones desde los Estados Unidos que intentan justamente revertir o de alguna manera quebrar el relacionamiento de Rusia con naciones de nuestro continente? Bueno, en realidad es que hay muchas cosas que están cambiando. Estamos como en un momento de rediseño de relaciones y, por supuesto, de equilibrios geopolíticos que se están volviendo a definir. Y en ese contexto, por supuesto, la relación entre Rusia y América Latina es importantísima. También lo es, por ejemplo, la relación con China, de otra manera, pero en este caso incluso el hecho de tocar los acuerdos en el campo nuclear es importantísimo, ¿no? Si nosotros vemos que justamente ese es el elemento que ha servido durante los últimos tiempos a Estados Unidos para imponer sanciones, para hostilizar, digamos, para colocar en una situación complicada naciones como Norcorea, como Irán, ¿no? En las otras regiones, y que tampoco quiere que en el caso, por supuesto, de América, haya una indisciplina en ese terreno. Y las naciones latinoamericanas pues tienen que moverse porque el contexto se está volviendo muy complicado. La propia América Latina, por supuesto, no es lo que era hace 10 años y las relaciones de dependencia, de sometimiento, el tipo de presiones que puede ejercer Estados Unidos en el continente sobre cualquiera de los países, pues digamos que se ha acrecentado. Entonces, en esa medida, el establecer vínculos con otras posibles alianzas dentro del planeta y particularmente, bueno, la alianza con Rusia es algo muy, muy interesante, tanto por la manera como se está moviendo Rusia en la zona regional colindante de su propio país, como la manera como se ha ido acercando a diferentes países de América Latina. Digamos, esta presencia importante que ha tenido en Venezuela, ¿no? En la defensa del diálogo, del respeto, en poner también un obstáculo para la invasión directa de Estados Unidos en Venezuela, de estar marcando límites en muchos de los casos, pues es algo fundamental en este momento para mantener ciertos equilibrios en América Latina. Y fíjese usted... Ciertamente... Sí. Perdón. Sí, profesora Ceseña, cuando de antemano se plantea este encuentro en el marco de relaciones igualitarias y productivas, es decir, un claro mensaje geopolítico. Pero déjeme preguntarle algo. El presidente Evo Morales realiza esta visita a Moscú, se realiza esta cumbre bilateral prácticamente en vísperas de las elecciones presidenciales de octubre de esta nación andina, de Bolivia. ¿Qué tantas implicaciones, sobre todo la alerta que se debe mantener de esta nación ante los intentos del gobierno de los Estados Unidos en tratar de incidir en ellas? Exactamente, es a donde iba, ¿no? Bolivia de algún modo es una nación que ha quedado un poco solita
en un entorno complicado, ¿no? Todos los países de su alrededor pues han estado cambiando, digamos, de tono hacia versiones mucho más disciplinadas con las posiciones hegemónicas o directamente autoritarias, ¿no? Como en el caso de Brasil. Hay un alrededor de Bolivia y eso la coloca en una situación complicada en un momento en que va a enfrentar también elecciones complicadas. No es lo mismo un presidente, por muy carismático, muy bien aceptado que sea, que se elige por primera vez a un presidente que después de 10 años, de 2 periodos presidenciales, vuelve a pasar por elecciones. Entonces, por supuesto que ahí hay que fortalecer posiciones en muchos terrenos. Acá se van a fortalecer con este acuerdo posiciones en el terreno económico, ¿no? De inversiones rusas en Bolivia, de facilidades de comercio boliviano hacia Rusia, de, digamos, compromisos conjuntos en sectores fundamentales como el del litio, como los hidrocarburos, todo esto, pero también en los aspectos de defensa. Es decir, ese es un elemento fundamental, ¿no? En este momento, en esta situación que está enfrentando Bolivia en el continente, y por supuesto que eso es una manera de poner un escudo, de protegerse de algún modo frente a una posible intervención de Estados Unidos, que la verdad no es descartable, sino que justamente previendo que esto va a ocurrir, que ya está de algún modo posicionándose Estados Unidos por ahí, pues bueno, ir creando escudos, protecciones, modos de hacerle frente para poder pasar bien este tránsito, pues no solamente de las elecciones, sino del futuro cercano de Bolivia. Sin duda, de la gobernabilidad. Y en todo caso, teniendo en cuenta la solidaridad, la hermandad que une permanentemente a Bolivia y que así lo expresa públicamente con Venezuela. Profesora Ceseña, un placer, muchas gracias. Buenas noches. Un placer para mí también, Tatiana, un abrazo. Un abrazo, muchísimas gracias. Así vamos a poner punto final a esta emisión de Noticia de Telesur. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @Noticia Telesur, @Tatiana Telesur durante esta jornada. Otro hecho fue noticia, se dio aquí en América Latina, en Venezuela. Con eso los dejamos. Hasta mañana.